En este lugar, Señor, te damos la bienvenida. Sabemos que tú ya estabas aquí antes que nosotros llegamos, pero Señor, queremos reconocer que tú estás aquí. Queremos volvernos conscientes de tu presencia. Es por eso que te damos la bienvenida a este espacio. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que no somos nada sin ti. Reconocemos que en esta mañana nosotros queremos escuchar de ti. Y es por eso que nos presentamos con nuestros corazones abiertos, con nuestra mente abierta, con nuestros oídos abiertos, con nuestros ojos abiertos y con nuestra vida dispuesta a ser transformada por ti. Nosotros reconocemos en esta mañana que tú diste el sacrificio más alto que cualquier otra persona pudiese sacrificar por otra persona en toda la historia de la humanidad. Y es por eso que nosotros estamos aquí en esta mañana. Quiero darte las gracias por todos los que están aquí, Señor. Hemos pasado por diferentes obstáculos para llegar a este lugar, pero estamos aquí porque queremos estar aquí y porque necesitamos escuchar de ti, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor, y lo entregamos a ti, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento de poder estar en este espacio y poder compartirles un mensaje que Dios ha estado trabajando en mi corazón. Es un mensaje no nuevo, un mensaje que quizá usted ha escuchado antes, pero que yo espero que pueda tener una visión renovada de un concepto muy antiguo. Y es por eso que vamos a ir a Mateo capítulo 18, comenzando desde el versículo 23. Y dice así, esta es una parábola de Cristo. Esta es una parábola que Cristo le está contando a las personas que lo estaban escuchando en el versículo 23. Escucha esta historia. Dice así, dice, porque el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y a todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda entera y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se lo negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En esta mañana tarde, quiero compartirles un mensaje que le he puesto como título, La gracia lo cambia todo. Bueno, estamos continuando una serie que le hemos puesto como título Iglesia Saludable, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 habla respecto a esto, que todos somos parte del cuerpo de Cristo y de la misma forma en que un cuerpo físico necesita ciertas cosas para estar saludable, comer sano, hacer ejercicio, dormir lo suficiente. Lo mismo es cierto para nosotros como cuerpo de Cristo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, cosas que nosotros tenemos que entender o incorporar para que la salud de la iglesia sea una realidad. Ahora, es muy importante entender que la iglesia no es una entidad externa, no es que nosotros hacemos cosas aquí para que la iglesia allá sea saludable, sino que nosotros como individuos, si somos saludables espiritualmente, la iglesia de manera colectiva va a ser saludable. Así que esta serie realmente se trata sobre usted y yo, sobre cosas que nosotros podemos descubrir o entender o cambiar para poder nosotros ser saludables. Así que hemos estado hablando respecto a diferentes cosas dentro de las semanas pasadas, y la semana pasada estuvimos hablando respecto a la oración. Hablamos respecto a la oración. En el Evangelio de Lucas hablábamos respecto a cómo Cristo nos enseña a nosotros a orar.
Y una de las cosas que descubrimos es que muchas veces nosotros pensamos que la oración es lograr que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros tenemos algo que queremos que Dios haga por nosotros, y puede ser algo noble, puede ser algo bueno, y pedimos a Dios que haga lo que nosotros pedimos que hagamos, que Él haga. Y a veces cuando hacemos eso entendemos que, bueno, eso es la oración, de eso se trata. Pero lo que descubrimos la semana pasada es que la oración es más lograr a mí ponerme dentro de la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se haga a través de mí. Eso fue la semana pasada y hoy día vamos a hablar respecto a la gracia. A la gracia. Y quiero comenzar diciendo que hay cosas en la vida que son esenciales y cosas que son secundarias. Algunas cosas esenciales en la vida, ¿qué es lo que es? Poder tener ropa para vestirnos, ¿cierto? Pero vestirnos a la última moda no es indispensable. Esencial en nuestra vida es tener algo que comer. Secundario es comer en nuestro restaurante favorito. Esencial en nuestra vida es poder tener un techo bajo el cual podemos cubrirnos, pero secundario en la vida es poder tener una tremenda casa preciosa, ¿cierto? Lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual. Hay cosas esenciales y cosas secundarias. La gracia, entender la gracia es algo esencial. Entonces, eso quiero hablar un poco hoy día, porque de la misma forma que en nuestra vida hay cosas secundarias, también en nuestro caminar con Cristo hay cosas que son secundarias. Cosas secundarias pueden ser, por ejemplo, el orden del servicio. Eso es secundario. Algo secundario puede ser la forma en que nosotros nos vestimos. Eso es secundario. El estilo de música en el cual nosotros alabamos a Dios. Eso es secundario. Sin embargo, hay cosas que son esenciales. Esenciales. Y yo oro que nosotros seamos una iglesia que no se enfoque en las cosas que son secundarias, sino que podamos entender que hay cosas que son esenciales y que son esas las cosas que a nosotros nos unen y son esas las cosas sobre las cuales nosotros nos cimentamos. Una de ellas es la oración y otra es la gracia. Vamos a hablar entonces sobre la gracia hoy día. La gracia puede ser un término a veces un poco confuso porque lo usamos tanto. El concepto de la gracia es algo que vemos a través de toda la Biblia. Hablamos sobre la gracia, hablamos sobre la gracia de Dios, ¿cierto? Damos las gracias, entramos y tenemos medios de gracia dentro de nuestra iglesia, cantamos canciones sublime gracia y a veces de la misma forma en que escuchamos una palabra tantas veces y empieza a perder el significado, alguna vez le ha pasado, que dice una palabra, la repite tantas veces que es como que la palabra empieza a sonar un poco extraño. Creo que lo mismo nos puede pasar con el concepto de la gracia. El hecho de que la escuchemos tanto y que no sea tan familiar no significa que necesariamente entendamos qué es lo que es la gracia. Entonces, eso quiero que hablemos hoy día. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia? Bueno, la definición es esta. Es un medio a través del cual una persona recibe un beneficio inmerecido. Uno recibe un beneficio inmerecido, ¿cierto? Lo voy a leer de nuevo. Un medio a través del cual una persona recibe un beneficio inmerecido. Por ejemplo, si yo voy a un parqueadero y me cobran $3 la hora por estacionarme, o por parquearme, ¿cierto? ¿Estacionarme, parquearme? Parquearme. O vamos a debatir. ¿Cuál es? ¿Estacionar? ¿Cuánto dicen parquear? Nadie, nadie dice. Creo que había una mano ahí. Bueno, vamos a decir estacionar entonces, pero es un parqueadero. ¿Tampoco? En un año no he aprendido nada. Estacionamiento. Ok, no sé quién dijo parqueadero, espero que no sea una mala palabra. ¿No? Qué bueno, qué bueno. He tenido el miedo de cometer ese error en el pasado. Entonces, imagínate que usted va a un estacionamiento y le cobran $3 la hora por el estacionamiento, pero dice 15 minutos de gracia. ¿Qué significa eso? Que si yo estaciono mi auto, ¿cierto? Y me voy antes que se cumplan los 15 minutos, no tengo que pagar nada. Entonces, eso es lo que es la gracia. Ahora, es algo gratis que uno recibe como resultado de hacer nada. De hacer nada. Entonces, cuando hablamos sobre la gracia y hablamos de cómo la gracia se relaciona a nuestra experiencia con Dios, tenemos que entender que Efesios 2:1 dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, lo cual significa que el resultado de nuestro pecado es que nosotros tenemos muerte espiritual. ¿Y qué es lo que puede hacer un muerto? Nada, porque está muerto, ¿cierto? Lo mismo es cierto para nosotros espiritualmente. Podemos pensar que podemos hacer algo por nosotros mismos, pero somos muertos espiritualmente hasta que algo suceda.
que nos vuelva a la vida. Es por eso que 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, Cristo no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús muere, paga por nuestros pecados, nos resucita espiritualmente. Efesios 2:8 dice, porque ¿por qué? Por gracia, por la gracia. Por gracia, los 15 minutos, cierto, son gratis. Por gracia hemos sido salvados mediante ¿qué? La fe. Y eso no procede de nosotros, sino que es un ¿qué? Es un regalo de Dios para que nadie se jacte. Nadie puede decir, yo lo hice por mí mismo, Cristo lo hizo por mí, yo recibo este regalo inmerecido y entro a la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Importantísimo que esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se jacte. Cristo paga por los pecados de antes, del presente, del futuro. Todo fue pagado, no podemos ganarlo, no podemos merecerlo, ya está hecho. Esa es la esencia del Evangelio, esa es la gracia. Ahora, es aquí donde a veces tenemos problemas, porque en la vida nunca nada es gratis. Siempre uno tiene que pagar algo, ¿cierto? Porque la vida es una suerte de transacción. Uno paga, uno recibe lo que pagó, ¿cierto? Uno se porta mal con alguien, esa persona se porta mal con uno hace esto, uno hace esto otro, si le pego un combo a alguien seguramente me va a pegar de vuelta, ¿cierto? La vida es así, pero cuando pensamos en lo que hemos recibido de parte de Dios, no es que hayamos recibido algo por nada, recibimos todo por nada. Tiene que haber algo que uno pueda agregar, ¿cierto? A la salvación de uno. Y es ahí donde nos confundimos, porque cuando nosotros pensamos que hay algo que nosotros podemos agregar para que califiquemos mejor para la salvación, es ahí donde nos equivocamos, porque eso ya deja de ser gracia. Pensamos, no, es que una oración, o asistir a la iglesia, o buen comportamiento, o buenas obras, o todas estas cosas que quizás yo puedo hacer para poder calificar para esta salvación. Realmente, he estado pensando en esto en esta semana, es casi un insulto hacia el sacrificio de Dios, y a esto me refiero. Porque cuando nosotros decimos, voy a agregar a mi salvación, por ejemplo, una oración, o una ofrenda, o una buena obra, lo que estoy diciendo en el fondo es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Los clavos no entraron suficientemente profundo. Creo que debiesen haberlo azotado un par de veces más. Lo que estamos diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz, y cuando dijo todo se ha cumplido, es como si todo se ha cumplido, pero le falta un poco. Voy a agregarle una pequeña oración o una buena obra. No, tenemos que entender que la gracia significa que lo hemos recibido gratuitamente. Ahora, las cosas que hacemos, como por ejemplo la ofrenda, la oración y todas esas cosas que lo hacemos, es sobre la base de la gracia. No es para lograr algo, sino que es con un corazón agradecido por lo que hemos recibido. Esto es tan importante, es tan importante. Y esto es fundamental para nosotros poder entenderlo. No sé si alguna vez usted tenía un dolor de espalda, o un dolor de rodillas, o un dolor de cuello. Muchas veces ese dolor se puede encontrar como resultado de algo que está pasando en los pies. Hay algo que hay que ajustar en los pies. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el cuello con el pie? ¿O qué tiene que ver la espalda con el pie? Está tan separado. Bueno, realmente cuando uno no camina bien, o tiene el pie plano, o hay alguna cosa que hay que ajustar en el fundamento del cuerpo, muchas veces eso es lo que soluciona el problema. Por eso es que la gracia es tan importante, porque cuando pensamos en nuestro cuerpo espiritual, por así decirlo, nosotros tenemos que ir al fundamento que es la gracia, porque si no entendemos la gracia, podemos sabernos toda la Biblia, podemos sabernos todos los versículos, podemos articular perfectamente el Evangelio con nuestra boca, pero si no entendemos que nos paramos sobre la base de la gracia, lo que va a salir de nuestra boca va a ser arrogancia, porque en nuestra mente creemos que lo merecemos, pero no es así. No es así. Esto es tan importante nosotros poder entenderlo. Ahora, yo no pretendo poder explicar completamente la gracia, porque la gracia es como un cerdo engrasado en el cual yo trato de agarrarlo y cuando ya lo tengo se me escapa. ¿Cierto? Porque la gracia de Dios es tan expansiva, es tan grande, es tan profunda, que una vez que yo, ahora entiendo la gracia, es mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, este es mi intento de poder explicar un poco la gracia. Yo lo explico así. Es la diferencia entre dos palabras. Una palabra es hacer y la otra palabra es hecho. ¿Cierto? Esto quizás lo hemos escuchado antes. Hacer y hecho. ¿Qué es lo que dice
¿qué es lo que dice el Evangelio? ¿Cierto? Hacer, para mí hay algo que agregar. Hecho es todo se ha cumplido. Hacer, tienes que lograr algo. Hecho, ya se ha logrado. Hacer, hay un precio que pagar. Hecho, el precio ya fue pagado. Hacer, tengo que esforzarme. Hecho, es tiempo de descansar en la gracia de Dios. Hermano, esta es la mayor diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Judaísmo, islam, nueva era, budismo, incluso algunas ramas del catolicismo. No estoy hablando mal de ninguna religión, les prometo que ese no es mi objetivo, pero es importante que nosotros podamos entender que hay una gran diferencia, porque si uno es de cualquier otra religión que no sea la religión cristiana, lo que nosotros creemos respecto a seguir a Cristo, siempre hay algo que tú tienes que hacer para poder lograr nirvana, para poder lograr la aprobación de Dios, para poder lograr el perdón de tus pecados. Hay algo que tú tienes que hacer para lograr. Yo a eso le llamo el dilema del vendedor. El dilema del vendedor. El dilema del vendedor es el vendedor de zapatos, que el jefe se le acerca y le dice, tienes que vender muchos zapatos, si no a fin de mes yo te voy a despedir. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor de zapatos? Empieza a vender zapatos. Día 1, día 2, día 3 está vendiendo zapatos. Algunos días vende muchos zapatos, por lo cual él dice, ese fue un buen día, lo más probable es que no me van a despedir. Pero el siguiente día vende pocos zapatos y dice, yo creo que no me fue tan bien, quizás a fin de mes me van a despedir. Nunca sabe cuándo es suficiente y después se acuerda, mi jefe nunca me dijo cuánto tenía que vender. Lo mismo pasa con cualquier otra religión, cuando tú tienes que hacer todas estas cosas. Claro, haces cosas, quizás son cosas buenas, pero nunca sabes cuándo es suficiente. Hermano, Cristo es suficiente. Él ya lo pagó, Él ya pagó el precio. Esa es la gracia, hermanos. Ahora, podemos estar de acuerdo con esto. Podemos decir, sí, pastor, yo entiendo. Todo se ha cumplido. Y podemos hacer la diferencia entre seguir a Cristo y las otras religiones. Pero hermanos, podemos caer en el mismo error. Y es por eso que quiero ayudarles y quiero ayudarme a mí mismo a que nosotros podamos entender de que incluso como seguidores de Cristo podemos caer en el mismo error de tratar de ganarnos nuestra propia aprobación ante Dios. Y es por eso que quiero volver a la parábola que estábamos hablando al principio, que era un rey que tenía un sirviente y este sirviente le debía, dice la palabra, 10,000, algunas traducciones, 10,000 bolsas de oro, lo cual son alrededor de 4.5 billones de dólares. Tuve que revisarlo y ese es el monto aproximado, 4.5 billones de dólares. Entonces cuando Cristo está contando esta historia, las personas que están escuchando, lo que se les viene a la mente es impagable. Impagable, no hay nadie que pueda pagar eso. Sin embargo, esta persona, ¿qué es lo que dice? El rey le dice, voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, voy a vender todo lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que le dice la persona? Le dice, deme tiempo y yo se lo pago. Y él se compadece y le dice, te perdono todas las deudas. Y él va, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que sucede? Él empieza a perdonar a todas las personas. Todas las personas que le deben, él empieza a perdonar, ¿cierto? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Una persona que le debía alrededor de $3,500, lo agarra del cuello y lo manda a la cárcel. Págame todas las deudas. ¿Por qué Cristo cuenta esta historia? Porque esos somos nosotros. No digo usted en particular, sino que estamos hablando sobre nosotros. Esos somos nosotros. Nosotros fuimos perdonados de una deuda impagable. Impagable. Sin embargo, la evidencia de nosotros realmente entender la gracia no es que nosotros podamos articular las palabras. En otras palabras, la persona que fue perdonado 4.5 billones de dólares, si tú le preguntas, ¿cuánto te perdonaron? Él va a decir 4.5 billones de dólares. Pero la evidencia de que él realmente entiende la magnitud de este perdón, ¿cuál es la evidencia? No es que la persona pueda decir las palabras, sino que la persona pueda extender el mismo tipo de perdón hacia el resto. Hermanos, lo mismo es cierto para nosotros. Porque nosotros fuimos perdonados una deuda impagable. Y la evidencia de que nosotros entendemos realmente esta deuda impagable que fue perdonada, no es que nosotros podamos decir, sí, mire, yo estaba muerto en delitos y pecados, Cristo me levantó de los muertos y ahora vivo espiritualmente. Con todo respeto, cualquier persona puede decir eso. La evidencia de que realmente lo entendemos
es que cuando esa persona que no soportas vuelva a hacer eso de nuevo y no se merece tu perdón porque es la quinta vez que te lo hace y tú a pesar de eso lo perdonas, esa es la evidencia de que de que yo realmente entiendo el sacrificio de Cristo y la gracia que he recibido. Pero es difícil, porque las personas son difíciles y si solamente las personas fueran todos como yo, el mundo sería perfecto, ¿cierto? Si el mundo fuera como usted, todo el mundo sería perfecto. Si todo se acomodara a como yo quisiera que el mundo fuera, pero no es así. Las personas, familiares, amigos, etcétera, personas que nos han hecho daño profundo incluso, personas que nunca aprenden, personas que no entienden. Hermanos, yo no estoy negando que te deban los $3.500. Quizás sea literalmente te deba alguien ese dinero, no lo sé. Pero yo no estoy negando que hay alguien o personas en tu vida que te deben una disculpa, que te deben una explicación, que te han hecho daño y no te han pedido perdón. Yo entiendo, no lo estoy negando, no estoy negando esa deuda. Lo que estoy diciendo es que nosotros, para poder perdonar, no tenemos que mirar eso que nos deben. Nosotros tenemos que mirar el sacrificio, los $4.5 billones, por así decirlo, que Cristo nos perdonó a nosotros y que ese sea nuestro impulso para perdonar a nuestro prójimo. Hermanos, es así como cambiamos el mundo. Es así como cambiamos nuestra familia. Es así como cambiamos nuestro círculo de amistades. Es así como cambiamos esta ciudad. Las personas saben lo que nosotros creemos. Podemos articular lo que nosotros creemos, pero realmente el cambio y el poder que tiene la palabra que nosotros decimos no son las palabras en sí, sino realmente nosotros poder extender la gracia los unos a los otros. Por eso que Cristo decía, ámense los unos a los otros. Ámense, ámense, ámense. Pero es que no se merece que lo ame. No se merece que la ame. Ese no es el punto. Porque cualquiera puede amar a sus amigos. El que hace la diferencia es cuando esa persona extiende gracia y la otra persona observa y dice, espérate, ¿por qué le extendió gracia a esa persona si yo me acuerdo lo que esa persona le hizo a esta persona? Igual lo sigue perdonando. Sí, porque yo fui perdonado primero. Eso, hermano, es así como cambiamos el mundo. Es así como cambiamos el mundo. Y eso es lo que Cristo nos llama a hacer hoy día. Entonces lo que quiero hacer ahora es que podamos tomarnos un momento. Que podamos tomarnos un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo voy a decir algunas cosas, pero quiero que por favor usted pueda inclinar su rostro y cierre sus ojos. Y voy a pedirle que usted haga dos preguntas. Que usted le pregunte al Espíritu Santo primero. Espíritu Santo, ¿qué me estás enseñando hoy día? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga? Entonces, si usted está aquí y está viviendo un momento difícil en el cual se ve bien difícil extenderle gracia a esa persona o a esas personas, muy difícil, casi imposible, y usted necesita que yo ore por usted, sin nadie mirando a ningún lugar, simplemente le pido que levante su mano y la baje y yo voy a hacer una oración por usted. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros en esta mañana reconocemos primeramente que la deuda que tú nos perdonaste es impagable, absolutamente impagable. Y es por eso que nos presentamos ante ti con corazones agradecidos. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para poder compensar por lo que tú hiciste por nosotros. Y cuando pensamos que sí podemos hacerlo, muchas veces es porque no entendemos la gracia que hemos recibido. Quiero pedirte que nos ayudes a poder extenderle gracia a nuestro prójimo, aún cuando claramente no se lo merece, o no tenemos el deseo, no tenemos las ganas, etc. Y que podamos nosotros no mirar a la deuda que la otra persona tiene hacia nosotros, sino que podamos ver la deuda que tú perdonaste hacia nosotros. Y que eso sea el motivador para nosotros extender gracia. Y que eso sea un testimonio
para el resto. Pero Señor, también quiero pedir específicamente por las personas que levantaron su mano, en lo cual esto se hace extremadamente difícil. Quizás han sufrido dolor, han sufrido abuso, han sufrido injusticia, no sé lo que es, Señor. Pero yo quiero orar que tú puedas ayudarlos a entender primeramente el perdón que han recibido y que el resultado de eso pueda ser extender gracia hacia otros. Porque sabemos, Señor, que no vamos a entender la gracia hasta que nosotros la extendamos a otros que no se lo merecen, porque eso es lo que tú hiciste por nosotros. Damos gracias por estos momentos que compartimos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Voy a pasar entonces a nuestro tiempo de Santa Cena, que es un tiempo un poco diferente. Esta Santa Cena desechable, ¿cierto? Y tenemos dos partes. Tenemos primero la parte por encima, que es el pan, y después tenemos el jugo que está por debajo. Y vamos a sacar esta primera parte, vamos a sacar esta lonja encima, y nos encontramos con el pan. Y este pan representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue azotado, que fue clavado, que fue sacrificado por nosotros. Vamos a participar de esto en este momento. Ahora sacamos la siguiente lonja aquí y tenemos el jugo de uva que representa la sangre de Cristo que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Vamos a participar juntos en esto ahora también. Amén. Y mi oración es que esto sea un recordatorio para nosotros del sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que solo por su gracia que podamos participar con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, la palabra gracias siempre se siente muy pequeña para expresar lo que sentimos hacia lo que tú diste por nosotros. Sabemos que el lenguaje a veces es limitado para expresar lo que sentimos, pero el agradecimiento es tan profundo, Señor, de que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tú nos levantas y nos permites estar contigo. Oro, Señor, que dentro de esta semana, cuando interactuamos en el trabajo, etcétera, que podamos recordar esto y que esta representación de tu cuerpo y tu sangre sea un recordatorio para nosotros del sacrificio que tú hiciste y que el resultado de eso sea que nosotros extendamos gracia al resto, no por lo que ellos han hecho por nosotros, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.